Y hemos tomado el lado del acusador, el lado de Satanás, porque el acusador es Satanás, ¿sabes? Y cuando tú y yo nos convertimos en acusadores de alguien, en realidad estás del lado de Satanás. Que nunca juzgues al que ha pecado, el que ha caído. No te vuelvas en juez de nadie que ha fallado. No cometas ese error porque no sabes si el día de mañana serás tú quien esté del otro lado. No lo hagas. Tampoco te sientas justo en tu propia justicia, porque nunca sabes cuando tú vayas a estar del otro lado avergonzado. Nunca lo hagas. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro. El libro de Números relata todo lo que es la travesía del pueblo de Israel por el desierto, la interacción de Dios con ellos, la manera en que Dios interactúa con ellos en sus aciertos, en sus desaciertos, en sus tiempos de quebrantamiento, en sus tiempos de victoria, y en tiempos de paz y en tiempos de guerra Dios va a interactuar con ellos. Y hay una trayectoria que Dios sigue y que la relata, Dios se asegura que quede relatada acá. Pero antes de eso, antes de que ellos salgan ya al desierto, Dios primero los prepara. Y esa es una enseñanza para ti y para mí. Antes de que Dios permita que un desierto llegue a tu vida, Dios primero te prepara. Nunca Dios te va a mandar al desierto sin prepararte. No te diste cuenta a lo mejor específicamente cómo te preparó, pero te preparó. Recuerdo que una vez una hermana me dice: oiga, pastor, yo no entendía. Me dijo: ¿por qué muchos de sus mensajes están destinados a prepararnos? Y usted está hablando muchas veces de lo difícil que puede llegar a ser la vida. Y me dijo, me llamó la atención desde que lo conocí, de que usted siempre nos está predicando y preparando para lo que potencialmente puede ser un problema. Y en ese tiempo a esa hermana se le vino una crisis muy, muy fuerte, familiar, y entonces dice: mire, la verdad es que aquello que no entendía antes, ahora lo entiendo porque siento que Dios me estaba preparando para este momento de mi vida. Y eso es justamente lo que Dios hace, Dios nos prepara. Y antes para hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, la manera de preparar al pueblo de Israel es colocando el santuario en medio de ellos. Porque en medio del desierto vas a necesitar un lugar para adorar. ¿Entiende eso? No te retires de la iglesia. En medio de tus desiertos necesitas un lugar a donde adorar. Comprende eso. La vida es suficientemente dura allá afuera. El diablo está listo para hacerte pedazos allá afuera. El enemigo no le importas, él no va a tener misericordia de ti allá afuera. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, así lo dice la Biblia. Por eso nunca te retires de la iglesia. Dios, antes de mandar al pueblo de Israel al desierto, les dio un santuario para adorar, y ese santuario iba con ellos para donde quiera que ellos iban. Mira, la adoración es una sanidad para tu alma, y entonces en los desiertos Dios siempre va a llevar un lugar donde tú puedas adorar, ¿ok? Número 2, Dios acomodó al pueblo de Israel alrededor de ese santuario de la adoración. Esto quiere decir que Dios siempre pone gente cerca de ti. Y los organizó y les dijo: las tribus de Rubén van a ir acompañados por esta y otras tribus. Y la tribu de Dan va a ir acompañada por esta y estas otras tribus.
Porque Dios sabía que en el desierto habrían de enfrentar guerras, quejas, divisiones, conflictos, enfermedades entre ellos, y que iban a necesitar a alguien allí pegado junto de ellos. ¡Qué hermoso! Porque la Biblia dice que mejor son dos que uno y que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y que si uno cae, el otro lo levantará, ¿verdad? Entonces, en ese pensamiento estaba Dios cuando dijo: los voy a rodear y les voy a poner gente cerquita a uno del otro. Y luego les puso a los levitas. Y ahí es donde quiero entrar ahora. ¿Okay? Quiero entrar a hacer un análisis, una enseñanza alrededor de la tribu de Leví, Y en el capítulo 3, primero hace un censo y establece los deberes de los levitas. No los voy a leer porque es un capítulo bastante largo, pero son escogidos para servir en el templo. Y en el capítulo 3 se hace un censo. Va a haber unos 22,000 de ellos, ¿ok? Y luego los va a escoger Dios como primogénitos que representen a la nación de Israel. Y luego va a asignarles más tareas en el capítulo 4. Ahí lo vamos a dejar. Permítanme ir a un análisis que escribí por aquí para compartir con ustedes. De la tribu, hablando de la tribu de Leví, ¿ok? Los levitas. Leví es el tercer hijo de Jacob y de Lea. Y de esta tribu de Leví, Dios va a levantar un grupo de sacerdotes. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto al analizar a los levitas. Y es su pasado. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Puedes venir de una familia más bonita y extraordinaria. Puedes venir de una familia disfuncional, puedes venir de una historia de dolor o de mucha alegría con una niñez extraordinaria, pero todos absolutamente tenemos un pasado. Y Dios va a levantar de las 12 tribus de Israel a una de ellas para servir en el santuario, en el tabernáculo de reunión. Pero ¿cuál es el pasado de esta tribu? ¿De dónde vienen? Mira, Leví, que es el tercer hijo de Jacob y de Lea, junto con su hermano Simón, cometieron una barbaridad. Asesinaron a cientos y cientos y cientos de hombres. Asesinaron alrededor de 3,000 hombres. ¿Cómo es que esto sucedió? Mira, la Biblia lo relata en Génesis 34. Te estoy hablando del pasado de Leví. ¿Sí? Cuando Dina, hermana de ellos, hermana de Leví y de Simón y de todos los demás, fue violada por un hombre, un príncipe. Dice la escritura, mira, lo leo: y salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, o Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Siquem viene y comete una barbaridad, literalmente comete una violación contra Dina. El papá de Siquem viene e intenta negociar con Jacob y le dice: mira, nosotros estamos dispuestos a resarcir el daño que mi hijo dio. Le dice: pídeme todo el adote que quieras, la riqueza que quieras, pero dame a tu hija para mi hijo Siquem, porque él la ama. Jacob y sus hijos deciden no hacerlo y le dicen, primero lo engañan, ¿verdad? Y le dicen sí, pero tiene que haber una circuncisión.
Y primero se tiene que circuncidar Siquem, porque es la marca de los judíos. Y luego les van a decir que se tienen que circuncidar todos los hombres. Toda esta historia está en Génesis capítulo 34, tú la puedes leer en la casa. Y les pide que todos los hombres de Siquem sean circuncidados. Y entonces Hamor, el padre de Siquem, decide aceptar y manda a circuncidar a todos los hombres de Siquem. Simón y Leví están tramando algo malo. Cuando ellos ven al tercer día de que todos los hombres de Siquem han sido circuncidados y que están en su más grande dolor y debilidad, cuando están en el momento de más desgaste físico por causa de la circuncisión y todos están en pleno sufrimiento, ellos van y comienzan a asesinar y comienzan a matar a aquella cantidad innumerable de hombres de Siquem. ¿Okay? Y entonces esa es parte de la historia de Leví. Y cuando Jacob va a morir, Jacob declara sobre Simón y sobre Leví una profecía en contra de ellos, porque él se acuerda en Génesis 49, verso 5, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y en el verso 6, Jacob dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero enseñar que en ese pasado que todos tenemos, todos, algunas cosas nos avergüenzan de ese pasado, quisiéramos que nunca hubieran sucedido. Errores que cometimos, no todos vergonzosos, pero errores que cometimos que dañaron quizás nuestro matrimonio o dañaron la identidad de nuestros hijos, o errores que cometimos que terminaron en un divorcio, que terminaron en una quiebra económica, o que terminaron en el daño a alguien. Quisiéramos que esa parte de nuestra vida nunca fuera quitada de nosotros, que nunca hubiera sucedido, mejor dicho. Yo recuerdo este hombre que después de haber cometido un error muy grave, un hombre muy joven, estando platicando conmigo en la oficina, le dije: mira, ¿sabes qué? Vamos a tomar un tiempo, vamos a tomar un tiempo para que todo esto sane en tu vida. Y de muy buena voluntad me dijo: claro que sí, pastor, y por supuesto. Pero hubo algo que este joven me dijo, pastor, ¿y Dios me volverá a usar? Porque a veces nos queda la sensación de que Dios es un Dios vengativo y se nos antoja que al pecador lo agarre y lo haga trizas y pedazos. Y si Dios no lo hace trizas y pedazos, a veces nosotros lo hacemos trizas y pedazos, porque no entendemos, porque no comprendemos el amor y la misericordia de Dios. Porque no comprendemos que Dios, a un hombre con el pasado de Leví y de Simeón, Dios lo puede levantar, Dios lo puede restaurar. Pero nos gusta, disfrutamos. En el alma disfruta nuestra propia justicia. El ver al árbol caído, hecho más pedazos. Dios no es así. Dios no es así. Dios es un Dios que con el pasado de Leví, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar y va a decir: Leví, eso que hiciste fue terrible. Pero Dios lo va a levantar a un lugar de honra.
Y una de las características que nosotros entendemos de Leví es que Dios lo va a convertir en el primogénito de la nación. Mira, cuando analizamos la vida de las otras tribus de Israel, me gusta pensar que los otros 10 hermanos de Leví y de Simeón dijeron: ¿esto que estos dos hicieron no tiene perdón? O quizás otro sector de los hermanos de ellos se solidarizaron con ellos, no lo sabemos. La Biblia no dice nada. Quizás algunos de los hermanos de Leví, de Simeón, se avergonzaron de ellos y dijeron: porque no consideramos nunca evaluamos lo vulnerables que somos hacia el pecado hasta que nosotros lo cometemos o hasta que alguien cerca de nosotros lo comete. Y somos como Job, nos consideramos justos en nuestra propia justicia y consideramos que somos intachables, así de una trayectoria y de un testimonio sin mancha, pero hasta que algo suceda en nuestra vida o suceda en la vida de alguien cercano a nosotros y ya no hallaremos ni dónde meter la cabeza, ¿verdad? No sabemos qué pasó con los hermanos de Leví. No sabemos si unos se avergonzaron, otros se enojaron con ellos, otros marcaron la línea y dijeron: ¿sabes qué? De aquí para allá yo ya no me llevo contigo, ¿sabes qué? Ay, muere, se acabó el asunto, no más. No lo sabemos. La perspectiva de los 10 hermanos de Simeón y de Leví podría ser la perspectiva de Dios y podría no ser la perspectiva de Dios. Jacob se enoja tanto con ellos, su padre Jacob se enoja tanto con ellos, que mira lo que dice: en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Su padre quedó tan indignado de los errores de Simeón y Leví que dicen: ¿saben qué? No. Y ya está muriendo el viejo, ya está en su séquito de muerte, ya está ahí al final de su vida y todavía recuerda el error que cometieron Simeón y Leví y dice: que mi alma, que mi consejo no entre, que en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. Y recuerda, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, les dice. ¡Wow! El daño que Simeón y Leví le hicieron a su padre trascendió hasta su muerte. Y trasciende hasta su muerte. No sabemos de sus hermanos qué tanto daño ellos consideraron que les hicieron. Porque eso es algo que no evaluamos siempre, el daño que les hacemos a las personas que nos rodean y sobre todo a los que más nos aman. Y mira, Dios conoce eso. Y Dios conoce el corazón de Jacob, y Dios conoce el corazón de sus hermanos, y Dios conoce los errores de Leví. Dios sabe, Dios estuvo ahí. Dios miró a Leví cortándole la garganta a los de Siquem. Dios miró a Leví sin misericordia, tomando venganza por sí mismo ante una situación que él necesitaba saciar su ira. Porque si algo tenemos los seres humanos es que no sabemos perdonar y que nuestro perdón casi siempre es condicionado. Y cuando alguien hace algo y ofende a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, somos sin misericordia, vamos contra lo que sea, y golpeamos y lastimamos. Y ahí va Leví enojado porque alguien violó a su hermana. ¿Sabes? Mira, yo pienso que en el fondo hay una justificación sobre los actos de Leví. Hay una justificación que cualquiera de nosotros o algunos de nosotros podríamos decir: pues qué bueno que hizo eso por lo que le hicieron a su hermana.
Pero sabes, el problema de Leví era que él estaba tomando justicia en sus propias manos y no la había confiado, no la había dejado en las manos del Señor. Dios sabe, Dios mira el corazón de Leví, de Simeón. Dios conoce el corazón de sus hermanos, Dios conoce el corazón de su padre, Dios conoce el corazón de su madre, Dios sabe aquellos que tomaron lado, ¿verdad? Porque siempre en los conflictos tomamos lados. Habrá alguien que había dicho, ¿sabes qué, Leví? Yo estoy contigo, yo te apoyo. Habrá quien había dicho, no, tú eres un perverso, no mereces vivir. Habrá quien ha dicho, ¿sabes qué? Tú no tienes perdón de Dios. O quizás a otros como su padre que lo maldicen. Pero Dios desde el cielo está mirando a Leví. Y va a suceder algo extraordinario más adelante en las generaciones de Leví. Porque en Éxodo capítulo 32, ya muchos años más adelante, de esa misma tribu, Dios va a levantar a los primogénitos de la nación de Israel. Porque de lo vil y de los menospreciados del mundo se agrada a Dios para avergonzar a los sabios. Y en Éxodo capítulo 32 dice la escritura que Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley y el pueblo de Israel estaba abajo en el frenesí, adorando aquel becerro de oro y se habían entregado a la adoración de la idolatría. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos a su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón, que formaron. Ahora, vamos ahí, porque ahora Leví está del otro lado de la historia. Mira, por eso no debemos de nunca, y yo quiero que si de alguna cosa te acuerdas de este mensaje de hoy, sea de esto, que nunca juzgues al que ha pecado y al que ha caído. No te vuelvas en juez de nadie que ha fallado. No cometas ese error porque no sabes si el día de mañana serás tú quien esté del otro lado. No lo hagas. Tampoco te sientas justo en tu propia justicia, porque nunca sabes cuando tú vayas a estar del otro lado avergonzado. Nunca lo hagas. Si de todo este sermón se te olvida quién es Leví, si era el tercer hijo de los hijos de Jacob y de Lea, olvídate de eso. Pero nunca olvides esta enseñanza, jamás juzgues a aquel que ha fallado y que ha pecado, porque nunca sabes. No
No sabes si serás tú, será tu hijo, será tu hija. No sabes si será tu esposa o tu esposo. No sabes si será tu hermano, tu hermana. No sabes si será tu padre o será tu madre. El que el día de mañana te lleven de donde estás, en el terreno de tu propia justicia, al terreno del error y del fracaso y la caída. Nunca sabes. Jamás nos convirtamos en jueces del que ha fallado y del que ha caído. Porque ahora Leví va a estar justamente del otro lado. El pueblo de Israel está desenfrenado, están en un frenesí idolátrico tremendo, están desbordados adorando al becerro que ellos habían construido para, según ellos, adorar a Dios, pero Dios está siendo deshonrado. Moisés va a bajar de ahí, va a agarrar las tablas de la ley, las va a tirar, las va a aventar, ¿verdad? Indignado por aquella situación, y luego finalmente se va a parar Moisés ahí en ese lugar y va a hacer una declaración, va a hacer una pregunta. Y esta es la pregunta que Moisés va a hacerle al pueblo de Israel: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora Moisés está ahí en ese lugar, y aquellos que venían de la descendencia del error, de la muerte, de la desgracia, de la deshonra familiar, ahora ellos son los que están tomando la decisión correcta y se paran junto a Moisés y le dicen: nosotros estamos por Jehová. De todas las tribus de Israel, solamente la tribu de Leví estaba haciendo lo correcto en ese momento. Nunca sabemos si de aquel tronco caído, de aquel hombre o mujer que se equivocó, Dios puede levantar a un primogénito. Porque a partir de ese momento, a raíz de que el pueblo, a raíz de que los levitas se hicieron del lado de Dios, se hicieron del lado de Moisés, a partir de ese momento Dios los va a escoger como los primogénitos de la nación, y ellos van a ser los servidores del templo. Porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo se agrada a Dios. Tú y yo podemos desechar a la gente y decir: oh, ¿cómo es posible? ¿Que por qué? ¿Que por qué está en la iglesia? ¿Por qué está sirviendo? ¿Por qué? Porque Dios restaura, porque Dios sana, porque Dios levanta. Los que somos sin misericordia somos nosotros. Somos a veces como Leví, queremos justicia por nuestra propia mano. Pero Dios estaba mirando el corazón ahora de la tribu de Leví, de las generaciones que vinieron después de él, y Dios va a levantar de ellos y de una familia donde había deshonra, donde había vergüenza. Dios levanta y dice: los voy a hacer primogénitos. Y Dios voltea y le da vuelta, decimos en México, le da vuelta a la tortilla. Y entonces de lo que había sido vil y menospreciado, ahora viene a ser consagrado al Señor. Dios agarra a los levitas y los coloca en el templo y los hace servir, los pone en puestos de responsabilidad. Los levitas representaban el tercer grado de la jerarquía sacerdotal. Estaban el sumo sacerdote, luego estaban los sacerdotes y estaban los levitas. Dios los elevó a un lugar de honra, porque aquello que tú y yo despreciamos, Dios lo puede levantar, Dios lo puede poner en lugares de honra, y entonces Dios nos va a avergonzar. Dice la Escritura: ascuas como de fuego serán puestas en nuestra cabeza. Ellos ocuparon el lugar de los primogénitos de todas las tribus y por derecho ahora ellos le pertenecían a Dios. ¿Qué hacían los levitas? Ellos cuidaban el santuario, ayudaban a los sacerdotes. Uy, qué escándalo, ¿verdad? Qué escándalo es cuando alguien que ha cometido un error es parte de un equipo de trabajo en una iglesia. No, qué escándalo. Ahora ellos eran los que cuidaban el santuario, ayudaban a los sacerdotes. Mira Números capítulo 3, verso 6, lo que dice: y haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan.
Tremendo. Y tenemos en Números 1:50, en Números 3:6, en Números 3:8, en Números 18:2, en Primera de Crónicas 23:28, en Esdras capítulo 3, verso 8, en Esdras capítulo 9, a los levitas trabajando y sirviendo en el templo. Pero aquello que había sido menospreciado por su pasado, ahora Dios lo tenía en un lugar de honra. Ellos levantaban sus tiendas alrededor del tabernáculo de reunión, eran los guardianes del templo y lo conducían de lugar en lugar. Ellos movían el templo, porque cuando Dios levanta y restaura a una persona, Dios la puede usar para moverlos de un lugar a otro, para mover la obra del Señor. Ellos ayudaban a los sacerdotes a preparar los sacrificios, a recaudar, a distribuir las contribuciones del pueblo. Ese es el Dios al que nosotros servimos. El Dios al que nosotros servimos no trae un cinto, un látigo sobre su mano para darle al que se equivoca. Lo va a restaurar, lo va a sanar, lo va a levantar. Y luego lo va a volver a poner en un lugar de honra. Lo hizo con David después de haber adulterado. Y le dio a un hijo llamado Salomón, y la palabra Salomón se deriva de la palabra hebrea Shalom, que quiere decir paz. Jehová es mi paz. Entonces Dios entró en paz con David y lo hizo rey sobre toda una nación. El rey más grande de la nación, a pesar de los errores. David fue un salvaje. Antes de ser rey, David anduvo matando gente en el desierto indiscriminadamente y los mataba y los escondía para que no fueran ante el rey de los filisteos a decir lo que David andaba haciendo y no lo delataran. Era un forajido David en el desierto. Pero Dios lo levanta y lo constituye rey de la nación de Israel. Y cuando David peca ya siendo el rey de Israel, después de eso lo vuelve a levantar y le da un hijo con la misma mujer con la que había fallado y adulterado, y le da un hijo. Y lo levanta Dios y lo vuelve a poner en lugar de honra. El escándalo que hubiera producido tal cosa en una iglesia. Pero es que, y no estoy haciendo una apología, una disculpa por el pecado, olvídense. Nomás lo estoy diciendo, conozcamos a Dios, al Dios de la misericordia, al Dios que levanta, al Dios que restaura. Voy a terminar con lo siguiente. Leví, en Génesis 29:34, cuando va a nacer, mira lo que dice su madre. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. La palabra Leví significa una adhesión, significa unirse. Por eso es que Lea dice, quizás ahora mi marido se una a mí. Y esa palabra adherirse, esa palabra adhesión, me parece que tiene muchísimo significado para el final de la vida de Israel. Porque Leví iba a ser ese vínculo. Los levitas iban a ser el vínculo que conectaría a un Dios santo con un pueblo pecador. Es la adhesión. Merecida no. Es la adhesión inmerecida. Pero esa palabra que usa para unirse, se unirá a mí, implica parte del nombre de Leví, que podría muy bien traducirse como adhesión o unidad. Y lo vemos ahí cuando el pueblo de Israel se ha separado de la santidad de Dios adorando al becerro de oro. Es Leví quien va a conectar ahora a ese pueblo pecador con un Dios santo.
Y cuando ese pueblo pecador quiera acercarse a Dios, lo hará a través de Leví, a través del sacerdocio levítico. Es esa unión impresionante entre un Dios santo y un pueblo que es pecador. ¿Se sale de la lógica? Sí, se sale de la lógica. Le llevan a Jesús a una mujer encontrada en adulterio para ser apedreada delante de sus ojos, porque la ley de Moisés dice, tiene que morir. Pero Jesús les va a decir, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La lógica de Dios funciona diferente a la lógica a la tuya y a la mía. La lógica de Dios es una lógica de restauración, de arrepentimiento, sí, de honra. Esa es la lógica de Dios. Si no sabes algo, nadie calificaríamos para el ministerio, absolutamente nadie. La lógica de Dios funciona de la siguiente manera: te equivocaste, tienes un pasado que te avergüenza, ven, arrepiéntete. Si tú te arrepientes, yo te limpio. Después de que yo te limpio, yo te restauro. Y una de las funciones que iban a tener los levitas era ayudar a ofrecer los sacrificios. Y parte de los sacrificios eran los sacrificios de la santificación. Y la santificación tiene dos implicaciones. Número uno, apartado del mundo para servir a Dios. Esa es la primera implicación, te apartas del mundo. Pero la segunda implicación, para servir a Dios. Y ese es el trabajo que Dios había levantado a la tribu de Leví a hacer a partir de ese momento. Mira, concluyo mi mensaje de la siguiente manera: somos una iglesia. Y quizás tú formas parte de una iglesia allá y no eres parte de la nuestra, y la dinámica es exactamente la misma y el mensaje es exactamente el mismo, y es para tu pastor y es para tus líderes y es para tu congregación. Pero hablándole a las iglesias que yo pastoreo, mira, somos una iglesia llena de gente, vamos a llamarla normal. Normal. No hay nada especial en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un pasado y una historia. Cada uno de nosotros tenemos un presente. Cada uno de nosotros nos hemos equivocado, hemos dañado a otros o hemos juzgado a otros, nos hemos convertido en fiscales del reino. Y hemos tomado el lado del acusador, el lado de Satanás, porque el acusador es Satanás, ¿sabes? Y cuando tú y yo nos convertimos en acusadores de alguien, en realidad estás del lado de Satanás. No importa quién seas y cuántos años tengas en una iglesia, cuando tú asumes la postura de fiscal, no estás entendiendo el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es, mira, te equivocaste, sí, te voy a restaurar, te voy a poner en lugar de honra. El corazón del enemigo es, te equivocaste, me voy a asegurar que sufras lo más que puedas. Me voy a asegurar de jamás volverte a dirigir la palabra. Me voy a asegurar, como Jacob, que hasta el lecho de muerte se llevó la herida de sus hijos. Y entonces nos hacemos del lado del enemigo al asumir posturas de venganza como la que asumió Leví y Simeón. Y nos vamos al campo del enemigo, al terreno del enemigo, porque no conocemos el corazón de Dios. Tú y yo tenemos que arrepentirnos de eso. Porque siempre que tú levantas un dedo para acusar a alguien, no importa lo que te dijeron o te dijeron o lo que dijeron de ti, no importa, siempre que tú levantas un dedo para acusar a alguien,
3 dedos te están apuntando hacia ti. Y vendrá el tiempo en que como Leví te toca estar del otro lado. Vendrá el tiempo en que la vida dé vuelta, de una maroma completamente hacia el otro lado. Y entonces los 3 dedos vendrán en contra tuya. Jamás Dios nos libre de convertirnos en jueces. Los servidores del templo está llena de gente imperfecta. Mira, si tú le preguntas a cualquiera de los líderes de esta iglesia, a cualquiera, no me importa quién, si se siente digno para estar sirviendo en la obra del ministerio, la respuesta es no. Si es suficientemente santo para estar en la obra del ministerio, no. Si les pregunto a los ministros del altar, si le pregunto allá atrás a Cristi o a Tania, o le pregunto a Kioben, o le pregunto a Sergio, o le pregunto a Kalin, o le pregunto, ¿eres suficientemente digno para estar acá arriba? No, nadie. Absolutamente nadie. Podemos tener 50 años en la iglesia y eso no nos califica. Podemos tener una vida muy correcta, admirada por media iglesia o por la comunidad, ni eso te califica. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la cobertura de Dios, la que a ti y a mí nos califica para servir en el reino. Y esta gente que nosotros llamamos líderes y llamamos servidores, son gente que lo único que los hace diferente a muchos otros es que cuando se les llamó al ministerio dijeron, sí, vamos, yo le entro. Que cuando se le llamó a servir en un área ministerial, ellos dijeron, sí, yo quiero servir, yo quiero ser ujier, yo quiero trabajar.